Buen día, Scaret. Buenos días, Miss. Buen día, Carlita. Hola, Miss, buenos días. Sayuri, buenos días. Buenos días, Miss. Silvia, buenos días. Hola, Miss. Buenos días. Buenos días, Emily. Buenos días, Miss. Omar, buenos días. Buenos días, Miss. Buen día, Leti. Buenos días, Miss. Angelita, buenos días. Buenos días, Miss. Buen día, Paola. Todavía no conecta. Paola, buenos días. Buenos días, Miss. Dianita, buenos días.
Hola, Miss. Buenos días. Lady, buenos días. Buenos días, Miss. Buen día, Yasmín. Buenos días, Miss. Silvana, buenos días. Silvana, Buenos días, Miss. Buenos días. buen día. Arana Castillo. Presente. Castro Hernández. Castro Hernández. Cortés Herrera Amalia. De la Rosa Cortés. Presente. Flores Sánchez.
García Espejel, Hernández Espinosa, Presente. ¿Sí me Hernán- escucha, Miss? sí, Lady, gracias. Perdón. Gracias. Hernández Pérez, Hernández, Presente, Miss. gracias. Islas Hernández, Presente, Miss. Islas Pérez, Presente, Miss. Mena Félix, Presente, Miss. Monsalvo Juárez, Presente, Miss. Morales Pascual, Presente, Miss. Pacheco Vázquez, Presente, Miss. Ramírez Bravo, Presente, Miss. Rojas Meneses. Presente, Miss. Ok. Bien, el día de hoy tenemos dos modelos que vamos a trabajar. Uno es el modelo de autocontrol y el otro es el modelo de entrenamiento asertivo. ¿Ok? Bien, para el modelo de autocontrol les pido me dividan su cuaderno, lo tomen de manera horizontal y lo dividan en dos columnas. Entonces toman su hoja o su cuaderno de forma horizontal, lo dividen en dos columnas. En la primera columna le van a colocar ideas principales. Ese es el título de la primera columna. Ideas principales. En la segunda columna, ideas secundarias. El título completo, o sea, de todo el cuadro es Modelo de enseñanza de autocontrol. Modelo de enseñanza de autocontrol. Entonces, a ver, tienen su cuaderno o su hoja de manera horizontal. Le van a colocar como título Modelo de enseñanza de autocontrol. Está dividido en dos columnas. La primera columna, ideas principales. La segunda columna, ideas secundarias. ¿Ok? ¿Quién tiene el tema de modelo de autocontrol? Ah, ya está. ¿Xcaret? ¿Es correcto? Sí, Miss. Ok. Entonces, ya está para que puedas compartir pantalla, Xcaret, por favor. Bueno, yo voy a exponer el modelo de autocontrol. Y bueno, ese modelo es de Frederick Kampfer. Ay. Bueno, para Kampfer decía que el autocontrol se caracterizaba por ser un caso especial en el que había un determinado motivo subyacente. Esto para inhibir una secuencia de respuesta, y decía que el autocontrol implicaba una situación que existía la posibilidad de realizar conductas no apropiadas. Pero hay tres autores más que hablan del autocontrol, que es Skinner, y él se refería a que era una conducta que se dará cuando una persona recibe consecuencias externas y consecuencias positivas,
y todo esto era por un comportamiento. Él sugería que la necesidad de autocontrolarse era una medida para evitar el conflicto en el comportamiento. Y según Colfer y Mervan, ellos decían que el autocontrol surgía porque la persona necesitaba resolver un conflicto. Y él decía que, ellos decían que el acto de autocontrolarse estaría medido por procesos cognitivos, que era el pensamiento y el lenguaje. Y bueno, lo siguiente... perdón, se movió. Bueno, los siguientes autores, ellos opinaban que que el autocontrol dependía de una buena medida y un contexto cultural o social. Estos tres autores decían que había dos tipos de autocontrol, que era el autocontrol acelerativo, donde engloba ocasiones en las que las personas deben acelerarse o incrementar comportamientos, y el autocontrol decelerativo, donde implica una reducción de comportamientos. En el primero es más como consecuencias que la persona debe presentar. No sé, por ejemplo, ellos decían que era como una ida al doctor de urgencias y que la persona tenía que autocontrolarse de manera pues espontánea porque no sabía lo que estaba pasando. Y el decelerativo era más como dejar de fumar o dejar de comer ciertas cosas. Pero para Kampfer, él decía que había dos tipos de autocontrol. Un autocontrol decisional, que era donde la persona elegía una alternativa que produce consecuencias inmediatas. Esto ya podía ser positivas o negativas. Y el autocontrol prolongado, que era una variante de la anterior, que una vez que la persona ya había tomado la decisión de elegir qué debía controlar, ya ponía en práctica los recursos a realizar para las tareas necesarias. Para Kampfer había tres estadios. Uno era la autoobservación, en la cual la persona tenía que observarse y tenía que ver qué comportamientos estaban mal para modificarlos. Y después seguía la autoevaluación, en la que la persona establecía normas o criterios y marcaba sus objetivos a seguir. O sea, el primero era como qué debía cambiar. El segundo es qué objetivos o a dónde quería llegar. Y el tercero era como el refuerzo. Y bueno, tenemos las características. La primera es que se activa ante la aparición de una situación conflictiva, donde decía que el comportamiento o la emoción de la persona en un conflicto o en un evento o situación. La segunda es que implica que la persona se sienta responsable del problema y capaz del cambio. La tercera característica es que implicaba un conjunto de conductas manifestadas y encubiertas. El otro es que puede aprenderse a través de los mismos procesos. Y estas características o este modelo se basa en el esfuerzo de la persona para activar, mantener o inhibir su comportamiento. Bueno, hay límites para el autocontrol y es cuando la persona decide si una consecuencia es interesante para ella o si las reglas
o si las reglas están establecidas. Bueno, Canfer decía que... Ay, espérame. Ay, no sé qué. Bueno, Canfer decía que había dos situaciones diferentes en el autocontrol, que impedía que la persona se autocontrolara. Y la primera era la resistencia, pues, al cambio, a las cosas que no podían cambiar, pero que a lo mejor eran positivas en determinado tiempo. Y la otra es que la persona emite comportamientos poco probables para ella, que no tenían tolerancia hacia eso, hacia los cambios. Y bueno, marcaba que cómo podíamos desarrollar el autocontrol en los niños. Y decía que en primera instancia teníamos que servir como ejemplo de ellos. O sea, nosotros teníamos que dar el ejemplo. Si pasaba una situación en el aula, no podíamos explotar así nada más, sino que teníamos que tener calma y tratar de solucionar el evento. La otra era reconocer las emociones de ellos. La otra era establecer horarios y también enseñarles técnicas de autorregulación. La otra era emplear refuerzos positivos y recompensas. Emplear juegos o técnicas que tengan que ver con el autocontrol para que los niños se vayan relacionando con eso. Tener límites y disciplina. No imponernos ante ellos porque ellos se sienten como atacados y pues ya no sirve nada. Hacerles ver los beneficios de autocontrolarse y que cuando tengan emociones positivas, hacerlos que paren, que se detengan y ayudarles a reflexionar y planificar como una nueva conducta. Y bueno, eso sería todo. Ok, muchas gracias. Nada más vamos a puntualizar en algunas cosas. Entonces, ¿cuándo se ocupa este modelo? Este modelo de enseñanza de autocontrol se lleva a cabo en el aula de clases, pero también se lleva a cabo como una acción terapéutica. Entonces, se ocupa cuando el entorno no puede poner en marcha controles debido a que el comportamiento a controlar es interno. Entonces, necesita tener un control en el pensamiento, un control en los procesos emocionales. Entonces, el niño debe de tener ese control en sus emociones, por lo tanto, surge la necesidad de este modelo. También para promover respuestas contrarias a las deseables al entorno. Entonces, por ejemplo, cuando los jovencitos son fumadores o cuando existen adicciones en los niños o en los jóvenes o están inmersos en un ambiente tóxico. Entonces es cuando surge la necesidad de este modelo. También este modelo es ocupado para la generalización de estímulos. Entonces se van a generar estímulos, o sea, para que aprendan a autorregularse, a autocontrolarse, aprendan cómo responder a ciertas situaciones y de esta manera, pues ellos se regulan y al regularse, esta respuesta les va a ser útil, obviamente, porque les va a llevar a un estado de relajación o incluso, si estamos hablando en términos psicológicos, a una autohipnosis. Entonces, de esta manera, pues se fomenta los estímulos que los cuales se van aprendiendo para obtener esa autorregulación o ese autocontrol.
También este modelo se ocupa precisamente porque hay veces que los niños o los jóvenes no están frente a un aula, no hay un asesor o un tutor y necesitan aprender a regularse por sí mismos o a controlarse por sí mismos. Entonces, en ese sentido, cuando tengan, bueno, al asesor o al docente enfrente, él les va a ayudar a través de este modelo. Pero la idea es que con este modelo ellos tengan esa regulación de manera propia en cualquier situación, una situación cotidiana o de la vida en común. ¿Para qué sirve que lleven ese autocontrol o esa autorregulación? Pues porque finalmente con ello se va a dar un pensamiento, se va a dar un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque va a existir un equilibrio en el individuo con respecto a su pensamiento y eso le va a permitir que la parte cognitiva se vea desarrollada. Entonces, ese es uno de los beneficios de este modelo de autocontrol que podríamos decir que no es nada moderno, ya tiene mucho tiempo, pero es de gran utilidad y está muy de acuerdo a los estándares de la educación actual, ¿sale? Entonces aquí, este modelo pues nos va a conducir propiamente a que los alumnos vayan regulando. Y como lo mencioné, o sea, al momento de regular ese pensamiento, pues van a regular y van a obtener un desarrollo en la parte cognitiva. La educación actualmente no es tan solo un cúmulo de conocimientos, sino que también implica esa parte emocional, en donde ¿qué se pide? Que esa educación sea holística. Es ahí donde radica la importancia de este modelo de enseñanza, ¿sale? Me voy a permitir compartir unas diapositivas que van a, diríamos, agregar un poquito sobre lo que ya vimos anteriormente en la presentación pasada. Fíjense, entonces decíamos que había un autocontrol o una autorregulación. Bueno, pues en primera instancia vamos a ver qué es la autorregulación. Dice, es un proceso a través del cual los alumnos mantienen conductas, emociones y afectos orientadas al logro de metas. Pues sí, de esta manera ellos van a procesar, van a obtener una regulación para que esto les conduzca a un buen aprendizaje. En los ejemplos que les mostraba, bueno, que les decía yo hace ratito, decía, bueno, va a dejar, por ejemplo, de tener conductas tóxicas, conductas agresivas, cuando tienen adicciones, va a dejar de tener esas adicciones, ese proceso interno que no le permite tener un control en esas emociones, bueno, va a permitir que tenga ese control para que se desbloquee y llegue a un aprendizaje mejor. La autorregulación es una actividad mental que permite crear un sistema personal de aprendizaje. ¿Qué finalidad tiene la autorregulación? Bueno, pues que los alumnos sean cada vez más autónomos, enseñándoles a aprender a aprender. Esa es una de las finalidades de la educación en la actualidad. O sea, no solo vas a aprender los conocimientos, sino que también tienes que aprender a ocupar esos conocimientos en la vida cotidiana. La vida cotidiana no se divide en cuatrimestres o en semestres y que digamos, ya voy en el
octavo cuatrimestre de mi vida. O sea, no, la vida va de largo, ¿no? Ni tampoco me va generando ay, ahorita saqué en mi vida un 8. O sea, no. ¿Qué quiere decir? O sea, que yo tengo que ser capaz de conducirme de forma adecuada en todas las situaciones, no solo en la escuela. Y entonces yo debo de, pues, aplicar aquí los pilares de la educación, los cuales bien saben ustedes que son 4, ¿no? Entonces, ese saber conocer, saber hacer, el saber ser, el saber convivir y la aplicación de estos 4 pilares, pues me va a ayudar a que yo de manera autónoma pueda desempeñarme no tan solo en la escuela, ¿sale? Sino que en la vida cotidiana. ¿Qué dice? El establecimiento de metas con el logro de algunos objetivos por parte del alumno. Esa es otra de las finalidades, pues, que se tiene en en la autorregulación. ¿Qué características? Ya habíamos mencionado algunas, pero una, dice, la autorregulación del aprendizaje consiste en la regulación de 3 tipos o de 3 aspectos. 1, con respecto a la conducta. 2, con respecto a la motivación. Y 3, con respecto a la parte cognitiva o a la cognición. ¿Ok? ¿A qué se refiere la autorregulación de la conducta? Pues es el control activo de los diversos recursos que los alumnos tienen a su disposición. Entonces, por ejemplo, el tiempo de estudio, que tengan una regulación con respecto a no que nada más vayan a estudiar un día antes del examen. Sino que en el día pues deben de tener un tiempo para organizar estas actividades académicas, un tiempo para pasar los apuntes, un tiempo para hacer la tarea, entre otras. Debe de estar o debe de haber un control en el ambiente y dice el lugar en el que estudian, uso de otros compañeros, profesorado, otros miembros para ayudarles. ¿Ok? Entonces, en este caso es la autorregulación tomada como la conducta. Pero también está en la parte motivacional o el afecto. O sea, ¿en qué me sirve esa autorregulación? Enseñar a controlar las emociones y los efectos de manera que mejoren su aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Hay veces que estamos tan preocupados por ciertas situaciones y eso impide que pues nos concentremos. Y entonces, ¿por qué? Porque estamos pensando, ¿no? O sea, en términos literales, lo que luego se dice, no es que no le cambiamos el cassette o nos quedamos estancados con eso. No es que seamos máquinas cuando decimos, ay, es que ya cambiaste el cassette y ya. O sea, no, o el CD o no sé, la información. O sea, no somos máquinas, pero debemos de tener la capacidad de dar soluciones asertivas a ciertas situaciones o a ciertas problemáticas o a hacer ese control de mis emociones. Y entonces de esta manera, pues me voy a motivar en este momento, tengo que aprender esto, pues ok. Entonces pongo todos mis sentidos en ese aprendizaje, me estoy motivando para llevar a cabo esa acción. Pero también yo tengo la autorregulación de la cognición, ¿ok? Entonces aquí dice el control de diversas estrategias cognitivas que permitan un mejor aprendizaje y un rendimiento. Al momento hemos trabajado varios aspectos fundamentales. Entonces, a ver, fíjense, ¿qué entienden por autorregulación o autocontrol? Vamos a ver, Marlene, ¿qué entiendes por autorregulación o autocontrol? Pues bueno, yo lo asimilaba a un ejemplo, no sé si estoy bien, si lo puedo decir, Miss. Ajá, claro. Por ejemplo, cuando un niño tiene una conducta en preescolar agresiva porque no quiere convivir con sus compañeros. Entonces, uno como docente
tiene la obligación o bueno, la capacidad para autorregularlo y que ya no tenga esa conducta con sus compañeros. Le debemos enseñar a respetar, a no pegar y todo eso. Entonces, Muy bien, Angelita, muy claro el ejemplo, muy propio. Fíjense, y aquí existen varias formas de llevar a cabo ese autocontrol. Ya Scaret nos mencionó el primer autor, que fue Skinner. Esa forma de autocontrolar de Skinner, pues responde al conductismo. Entonces, recordemos quién era Frederick Skinner. Frederick Skinner es un representante de la teoría conductual y todo estaba dado a través de estímulo-respuesta, a través de premios y castigos. Entonces, Skinner dice que se puede llegar o se puede lograr ese autocontrol pues a través de esos premios o a través de castigos. O sea, va a disminuir la conducta no deseable a través de un castigo o a través de un premio. Entonces ahí es cuando Skinner dice que el autocontrol se refiere a la conducta, que era el primer ejemplo que les daba, porque ven que les decía yo que estaba relacionado con la conducta, con las emociones y con el sí mismo. Y dice, y se dará cuando la persona reciba consecuencias aversivas y consecuencias positivas por un mismo comportamiento. Esas consecuencias aversivas, pues estamos diciendo que son los castigos, ¿no? Ese autocontrol será toda aquella conducta que reduzca la posibilidad de aparición de la conducta castigada. Entonces, a través del estímulo-respuesta, a través del premio o el castigo, se va a reducir esa conducta negativa, diríamos. O sea, que conducta aversiva, esa conducta que no es deseable. Y entonces, de esta forma, pues va a disminuir esa, diríamos, esa toxicidad o esa problemática que tienen, ¿no? Entonces, las respuestas controladas serán aquellas que emita la persona para resolver ese conflicto. ¿Sale? Ya los otros autores, los que nos menciona Scaret, Goldfried y Merbaum, Thoresen y Mahoney y Kampfer, ellos ya tienen un sentido un poco cognoscitivo, constructivista, en donde ya no es tan solo el castigo o el premio, sino, por ejemplo, Goldfried nos dice que el autocontrol surge cuando pues esa persona necesita resolver el conflicto. Y entonces se utilizan procesos cognitivos superiores. Y entonces dentro de los procesos cognitivos superiores está la expresión oral, que es el lenguaje, pero también está el pensamiento. Entonces, el autocontrol va a desaparecer ya que primero se considera como un desajuste en la conducta. ¿Sale? Y cuando esta persona va ajustando sus conductas, entonces es cuando se dice que aprende. Y en ese sentido es cuando se dice que ya tiene un autocontrol. Para estos autores, Goldfried y Merbaum, el autocontrol es aprendido. ¿Por qué? Porque se va desarrollando de acuerdo a la disminución de esas conductas negativas. El otro autor que mencionó, bueno, los otros dos autores, que es Thoresen y Mahoney, ellos dicen que el autocontrol pues depende del contexto cultural o social, ¿sale? Y entonces a partir de esto dice que los procesos cognitivos servirían de unión entre la conducta autocontrolada y las consecuencias diferidas, manteniendo así un comportamiento adecuado y ayudando a anticipar pues las implicaciones de ese mismo. ¿Sale? Bien, vamos a continuar con esto.